CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. NTT Data realizó la videoconferencia denominado Perspectivas Económicas y el futuro de las tecnologías en Latinoamérica. Conferencia exclusivo para periodistas de los diferentes países latinoamericanos, donde estuvo presente CSTIC TV. Los temas fueron tratados por el orador principal, el Dr. Ernesto Zedillo, expresidente de México, y Alberto Otero, jefe de tecnología digital de las Américas de NTT Data. El Dr. Ernesto Zedillo dio a conocer un análisis de cómo nos encontramos económicamente debido a la pandemia y las decisiones tomadas por los diferentes países. Además, Alberto Otero dio a conocer las 5 tendencias tecnológicas con altísimo potencial, como son el cloud, inteligencia artificial, 5G, Web3, y metaverso, tecnologías que pueden ser exploradas o adoptadas para el éxito de las empresas. A continuación, veremos en detalle la videoconferencia en nuestro portal TV. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra Digital Conference exclusivo para ustedes periodistas. Mi nombre es Miguel Teixeira, soy el CEO Américas de NTT Data y el día de hoy tendremos una mañana provechosa con información relevante sobre las perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica. Así que muchas gracias por estar aquí y permítanme presentarles a Ernesto Zedillo. Ernesto ocupó el cargo de presidente de México, es un economista y político de gran renombre con gran conocimiento en la realidad económica y política de Latinoamérica. Buenos días, Ernesto. Un gusto tenerte con nosotros. Mucho agradezco la invitación de NTT Data para participar en esta conferencia sobre el presente y perspectivas de América Latina. La oportunidad de este evento es muy atinada, ya que la generalidad de nuestras naciones enfrentan severos desafíos y disyuntivas que, dependiendo cómo sean resueltas, podrán determinar el éxito o el fracaso de nuestras aspiraciones de desarrollo para lo que resta del siglo XXI. Incluso antes de la pandemia, la economía de los países latinoamericanos en general no iba bien. Hemos tenido resultados económicos malos o al menos mediocres desde que terminó el gran auge en los precios de los bienes primarios, alrededor del 2015. Desde entonces, el temor de quedar de nuevo atrapados, como varias veces en el pasado, en una zanja de bajo crecimiento y desigualdad, ha estado presente. Temor que, por supuesto, se ahondó a principios del 2020 con la brutal irrupción de la pandemia. Mi preocupación, expresada públicamente desde las primeras semanas de la pandemia, de que nuestra región estaba a punto de enfrentar uno de los periodos más desafiantes de su historia, desgraciadamente resultó justificada. Mi inquietud se profundizaba al observar las reacciones de los gobiernos de nuestros países al declararse la pandemia. Mientras algunos, realmente los menos, actuaban con determinación para proteger la salud y la economía de sus poblaciones, otros reaccionaban de manera abiertamente incompetente, sin proyectar una preocupación seria sobre la gravedad de la situación, descuidando o minimizando los riesgos de la pandemia, desinformando a sus ciudadanos y sin la menor empatía con las víctimas de la tragedia. Reaccionaban soslayando la evidencia científica y las opiniones de los expertos, así como las lecciones provistas por lo hecho en otros países. Reaccionaban jugando las cartas de la división, la demagogia y el populismo. La estrategia de supresión débil del contagio, como acabó siendo el caso en muchos de nuestros países, además de una mala decisión de salud pública con un costo altísimo en vidas humanas, también fue una muy mala decisión económica, pues la pérdida de producto y empleo, así como el aumento de la pobreza,
fueron de todos modos inmensos. Dada la deficiente manera como se enfrentó la emergencia, no es sorprendente que los países latinoamericanos hayan figurado prominentemente entre los que tuvieron los peores índices de morbilidad y mortalidad en el 2020. De los 10 países del mundo con las tasas de mortalidad por COVID-19 más alta, acumulada al 1 de noviembre del 2020 por tomar una fecha prevacuna, 6 de esos 10 países resultaron ser de América Latina. Es realmente penoso que nuestra región, que tiene un poco menos del 8% de la población mundial, haya contribuido con casi el 30% del número total de muertes causadas por COVID-19. Al haber estado entre los peores en responder a la pandemia, tampoco sorprende que hayamos tenido en el 2020 los peores resultados económicos del mundo. Mientras que la producción mundial se contrajo un 3.1%, para el conjunto de América Latina y el Caribe, la contracción llegó al 6.9%. Y países como Argentina, Perú y México registraron reducciones aún mayores en sus respectivos PIB. El desastre latinoamericano no se puede atribuir únicamente a las condiciones en las que la pandemia encontró el estado de nuestras economías o de nuestros sistemas de salud. Otros países con economías más pobres y una infraestructura de salud más modesta han hecho un trabajo mucho mejor que nuestros gobiernos en la protección del bienestar de sus poblaciones y sus economías. Con todo, las políticas económicas y sociales variaron bastante en nuestra región durante el 2020. El Fondo Monetario Internacional estimó que las acciones extraordinarias adoptadas por Brasil para enfrentar los daños de la pandemia superaron el 8% de su PIB, más del doble de lo que en promedio se aplicó en otros países de economías emergentes. En el otro extremo se situó México, donde, de acuerdo a la misma fuente, en reacción a la pandemia se usó menos del 1% del PIB. ¿No fue entonces casualidad que en el 2020 la economía de Brasil se haya contraído menos de la mitad de lo que ocurrió con la de México? 3.9% la brasileña y 8.2% la mexicana. Como era previsto, tanto por partir de una empequeñecida base de comparación determinada por las severas contracciones del 2020, como gracias a la rápida recuperación de grandes economías como las de China y los Estados Unidos, al igual que el fortalecimiento de los precios de los productos primarios, la abundante liquidez de los mercados internacionales de capitales y las remesas de los migrantes, prácticamente todas las economías de la región tuvieron un crecimiento significativo el año pasado. Se estima que para el conjunto de América Latina y el Caribe, la recuperación del PIB haya sido del 6.8% en el 2021. Como era también de esperarse, esa recuperación viene ya perdiendo fuerza, y apreciablemente. Estimaciones recientes del Fondo Monetario sitúan el crecimiento de América Latina y el Caribe durante el 2022 en 2.4% y solo algo más, 2.6%, en el 2023. Estas proyecciones incorporan ajustes a la baja respecto a lo previsto hace apenas unos meses y podrían revisarse adicionalmente en el futuro inmediato dependiendo de la materialización de varios riesgos. Uno sería la aparición de nuevos brotes de COVID-19 que resultasen disruptivos de las actividades económicas, lo cual no puede descartarse.
Otro es la inflación, que ya amenaza con volverse un problema serio para países desarrollados como los Estados Unidos y que también ha aumentado muy sensiblemente en muchos de los países latinoamericanos. Esta tendencia puede llevar a políticas monetarias restrictivas por parte de nuestros bancos centrales e igualmente del Banco de la Reserva Federal, como ya ha empezado a suceder. Un ajuste más severo por parte de la Reserva Federal, que ocurrirá si persisten las presiones inflacionarias al alza en los Estados Unidos, puede causar un encarecimiento sustancial en el servicio de las deudas externas de nuestros países e incluso salidas de capital con efectos recesivos en sus economías. En todo caso, la recuperación del Producto Per cápita a los niveles prepandemia será dilatada en América Latina. En la mayoría de los países solo será hasta el 2023 cuando el producto por persona volverá al nivel del 2019 y en casos como el de México, muy probablemente solo hasta el 2024 o incluso 2025. Se requerirá un esfuerzo extraordinario para que la pesadilla de salud pública en curso no subsista durante largo tiempo. Lo mismo puede decirse de la compleja situación que enfrentan la mayoría de nuestras economías. En ausencia de rectificaciones sustanciales de las estrategias vigentes, particularmente en las economías más grandes de América Latina, el escenario inercial de solo un crecimiento económico muy modesto, que haría imposible avanzar en el frente social previsto hasta ahora por la mayoría de los analistas de nuestras economías, resultará correcto, y eso en el mejor de los casos. Es difícil concebir un escenario distinto y más favorable si se mantienen las estrategias que nuestros gobiernos han venido aplicando recientemente. En algunos de nuestros países se ha procedido con una gradualidad extrema para eliminar los obstáculos estructurales que impiden un rápido crecimiento, mientras que en otros incluso se ha optado por detener y revertir reformas ya adoptadas en el pasado y que mucha falta harán para favorecer el desarrollo de nuestros países. Contrario a lo que proclaman gobernantes populistas, la causa del pobre desempeño de las economías latinoamericanas en años recientes no se encuentra en las reformas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En realidad, el problema con nuestros países no es que tuvieran reformas. El problema es que éstas nunca fueron lo suficientemente completas en sus objetivos ni en su ejecución. Para tener economías realmente dinámicas que multipliquen oportunidades para todos, no solo se necesitan tasas más altas de inversión, tanto en capital humano como de infraestructura, sino que se alcance una productividad de esos factores más elevada y creciente. Esto solo puede lograrse si se genera más inversión y empleo en los sectores formales de nuestras economías, en lugar de los informales, como ha sido tradicionalmente el caso. Pero para tener empleos más productivos y mejor remunerados, se necesitan importantes reformas laborales, tributarias, de seguridad social y de competencia, junto con un entorno propicio para la inversión privada, nacional y extranjera. Asimismo, alcanzar economías más productivas necesariamente pasa por la edificación de una sólida legalidad, de un sólido Estado de Derecho. Para alcanzarlo, el principio de igualdad ante la ley debe aplicarse efectivamente en todas las circunstancias. La igualdad ante la ley no existe cuando la discriminación y un trato desigual está consagrado en la propia ley
o en su aplicación cotidiana, como es el caso de las leyes e instituciones que regulan el funcionamiento de los mercados de trabajo, capitales y productos en la mayoría de nuestros países. La igualdad ante la ley tampoco existe cuando el Estado no protege la seguridad de los ciudadanos en su persona y patrimonio y en sus demás derechos fundamentales. Las reformas necesarias, tanto para hacer las economías más productivas y competitivas como para hacer prevalecer la legalidad, siempre han enfrentado, por un lado, una resistencia significativa por quienes han logrado capturar y concentrar el poder económico y político. Además, las reformas, al no haberse explicado, deliberado y justificado suficientemente, han carecido del apoyo político de la generalidad de los ciudadanos. El reto consiste en lograr ese apoyo y superar la resistencia de los intereses creados. Nuestras sociedades necesitan percibir con certeza y confianza lo que se ofrece a cambio del esfuerzo para lograr la productividad y la legalidad que daría sustento a un crecimiento económico muy por encima del que ahora puede anticiparse para el mediano y largo plazos. Una estrategia que tenga como objetivo claro y creíble la reducción de la desigualdad y la pobreza que aún aquejan desmesuradamente a nuestras poblaciones, sería el medio idóneo para darle viabilidad política a las reformas estructurales necesarias. La estrategia debiera contener en su núcleo la provisión de una seguridad social que incluya la cobertura efectivamente universal de la salud, así como la garantía de acceso a una educación de calidad. Este sería el instrumento más eficaz para obtener la voluntad y la acción de nuestras poblaciones para la construcción de países con prosperidad económica y verdadera justicia social. Países donde la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho nunca esté en duda, como desgraciadamente parece ser ahora el caso. Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida, gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos, de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos. Esa tarea es compleja, pero factible. Las brechas que atoran nuestro desarrollo y que han empeorado durante la pandemia en campos críticos como la salud, la educación, la productividad, la seguridad ciudadana y la impartición de justicia, podrán subsanarse con estrategias y políticas inteligentes, debidamente consensuadas en nuestras sociedades. La rapidez y la calidad de sus resultados dependerá ciertamente de su diseño específico y de la mejora sustancial de las instituciones responsables de su ejecución. En este cometido, la tecnología de la información tiene un papel crítico que jugar, desde el diseño hasta la ejecución cotidiana de esas estrategias y políticas públicas. Si algo bueno nos dejará la pandemia como experiencia, es la demostración reiterada de la enorme capacidad de la ciencia y la tecnología, y críticamente la de la información, para resolver los problemas de la humanidad. Esta es una lección que debe ser asimilada y aprovechada en América Latina, para lo cual NTT Data, con sus enormes y probadas capacidades, seguramente estará dispuesta a contribuir decidida y eficazmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. De hecho, muy importante tu visión sobre la política y la economía de nuestra región. Muchas gracias. Bueno, ahora permíteme presentarles a Alberto Otero. Alberto es nuestro socio responsable de nuestra unidad de tecnología.
Él nos hablará del futuro de la tecnología y cómo esta va cambiando la manera de hacer negocios en Latinoamérica. Los dejo entonces con Alberto. Buenos días a todos. Miguel, muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por su tiempo hoy. Como decías, empezamos ya con esta parte de nuestra Digital Conference dedicada a hablar sobre el futuro de la tecnología en Latinoamérica. En caso de que tengan algunas preguntas durante la ponencia, no duden en hacerlas a través de la casilla de preguntas que se encuentra en el lado derecho de la plataforma, indicando el nombre y medio al que pertenecen. Al final de esta charla tendremos un espacio para responderlas. Bueno, pues vamos a empezar ya con la presentación. Comparto pantalla. Hoy me gustaría compartir con ustedes cuáles son, desde el punto de vista de Entity Data, algunas de las nuevas tecnologías de mayor potencial en Latinoamérica en los próximos años y cómo las organizaciones de la región pueden aprovecharlas para abordar, como mínimo en parte, los desafíos y aspiraciones de desarrollo de las que hablaba el doctor Zedillo. Para ello, voy a abordar en mi presentación 3 puntos que bajo nuestro punto de vista son clave. Primero, entender el contexto de negocio de Latinoamérica y el papel que las nuevas tecnologías pueden jugar en él. Segundo, establecer cuáles son las nuevas tecnologías que bajo nuestro punto de vista tienen el mayor potencial de impacto en la región en los próximos años. Y para acabar, como tercer punto, entender cuáles son las claves para ser exitosos en la aplicación de dichas tecnologías en los negocios de la región. Y empezamos ya con el primer punto, el contexto de negocio en el que nos movemos actualmente en Latinoamérica y el papel que las nuevas tecnologías deben jugar en él. El resumen de lo que vemos es que las tendencias de consumo y trabajo existentes ya antes de la pandemia no han hecho más que acelerarse y, lógicamente, las tendencias empresariales se han alineado con ello. Y les doy algunos ejemplos de a qué nos referimos. Por ejemplo, el uso de Internet sigue creciendo de manera rápida. El 80% de los ciudadanos de las 6 principales economías de la región ya están conectados. Los cambios en los hábitos de los consumidores han seguido evolucionando y acelerando y, por ejemplo, el comercio electrónico está teniendo ritmos de crecimiento superiores a los 2 dígitos en la región. Las formas de trabajo también han cambiado sustancialmente. Se calcula que alrededor de 23 millones de personas han estado teletrabajando en el segundo trimestre de 2020 en Latinoamérica. Buena parte de estas personas posiblemente no vuelvan a trabajar nunca más como antes, tendiendo hacia formas híbridas de trabajo que combinen el desplazamiento a un lugar físico con el teletrabajo desde casa. Y todo esto se ve reflejado en la estrategia empresarial fijada por los directores generales de las compañías latinoamericanas, igual que en el resto del mundo. A día de hoy, las prioridades de los máximos ejecutivos de las grandes compañías son fomentar el crecimiento en primer lugar y todo lo relativo a tecnología en segundo lugar. En este contexto de negocio, desde Entity Data pensamos que para ser exitosas, las organizaciones latinoamericanas deben ser excelentes en el uso de nuevas tecnologías y en la gestión del cambio que éstas provocan. Las compañías latinoamericanas deben invertir en nuevas tecnologías como palanca indispensable para acometer los retos que tienen alrededor de la necesidad de crecimiento y la mejora de la productividad. Y algo que últimamente estamos dando todos mucha importancia, que es la capacidad de seguir operando pase lo que pase. Y les quiero aclarar qué significa para nosotros eso de ser excelente en el uso de las nuevas tecnologías. Lo primero es que las compañías deben adaptar sus modelos de negocio para aprovechar al máximo las posibilidades de las nuevas tecnologías. Hay que saber capturar el valor que tiene el poder atender a muchísimos más clientes con costes marginales mucho más bajos. La oportunidad que significa el poder hiperpersonalizar las ofertas que les hacen a sus clientes o cómo aprovechar los famosos efectos de red para fidelizar clientes. Lo segundo es que hay que adoptar de manera contundente y prioritaria lo digital, diseñando la relación con sus clientes, entendiendo que el primer y principal punto de contacto con ellos es a través de, por ejemplo, sus aplicaciones móviles, sus sitios web o asistentes virtuales. Además, para que esto sea posible, el resto de la infraestructura de tecnologías de la información, la organización y los procesos de la compañía tienen que estar alineados en este sentido. No vale tener la mejor aplicación móvil para atender al cliente si llega un punto en el que se debe ir físicamente a una oficina para entregar un papel firmado de su puño y letra.
Pero el mundo físico no desaparece, sino que también se transforma con el uso de las nuevas tecnologías. Se debe acompasar la adopción prioritaria de lo digital con el cambio en la experiencia física que le damos a los clientes. Las personas seguimos queriendo probar un coche antes de adquirirlo o probarnos ropa antes de comprarla, pero el cómo pedimos cita para ir al concesionario o el cómo se nos recibe en el punto de venta o la adaptación de la información que se nos da sobre el producto sí debe estar apoyada en el uso intensivo de nuevas tecnologías. El cuarto punto es que es necesario asimilar e integrar en la organización otros cambios que las nuevas tecnologías están provocando. El tratamiento de la seguridad informática no puede ser el mismo en un contexto en el que trabajamos desde casa sin estar directamente conectados a la red de nuestra empresa. Debemos pensar en cómo garantizar el derecho al olvido que tienen nuestros clientes o cómo nos afecta la regulación en este sentido. Y el último punto para ser excelentes en el uso de las nuevas tecnologías es atreverse. Atreverse a probar nuevas tecnologías y los modelos de negocio que habilitan. Hay que tener un ojo puesto en el presente y otro en el futuro. Hay que estar abiertos a detectar lo nuevo, experimentar con ello y conseguir convertir el uso de una nueva tecnología en una ventaja competitiva antes que el resto. Y es precisamente de este último punto de lo que queremos hablarles a continuación. ¿Cuáles son, bajo nuestro punto de vista, las 5 tecnologías con mayor potencial de futuro para las compañías latinoamericanas? Y lo primero es decirles que no hay ninguna tecnología claramente ganadora en la que hacer foco en detrimento del resto. Hoy en día el mundo tecnológico está en ebullición y hay varias tendencias de altísimo potencial que merece la pena que las compañías latinoamericanas adopten o exploren. Bajo nuestro punto de vista, algunas de las más importantes son las que ven aquí: el cloud, la inteligencia artificial, el 5G, el Web3 y el metaverso. Estas tecnologías tienen un altísimo potencial transformador a futuro, pero a la vez son una realidad ya en algunas organizaciones de la región. A continuación les hablaremos un poco más de ellas, pero por favor no piensen que son las únicas. Hay que prestar atención también a temas como la ciberseguridad, el edge computing, los digital twins o el quantum computing. Y vamos ya con la primera, la nube, el cloud. Como saben, el cloud permite disponer bajo demanda de nuevo software, plataformas o infraestructura tecnológica. Esto nos permite mejorar el time to market, crecer o decrecer en función de la demanda que tenemos, o limitar las típicas inversiones necesarias al principio de un proyecto de tecnología. Podríamos decir que el cloud ya es ampliamente usado, como mínimo en las grandes organizaciones de Latinoamérica, pero en Entity Data pensamos que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Las compañías latinoamericanas tienen que aprender a usar el cloud para crear nuevos modelos de negocio, no solo para hacer eficientes los sistemas existentes. Y les pongo un ejemplo de a qué me refiero. Uno de los principales retailers de la región ha usado el cloud para crear un sistema de puntos de fidelidad en alianza con otras empresas similares a la suya. Gracias al uso del cloud, han podido lanzar una nueva línea de negocio para ellos en un tiempo récord, minimizando la inversión inicial y colaborando con un ecosistema que les hace más potentes. Eso es usar el cloud para crear ventajas competitivas. Otra de las nuevas tecnologías que van a ser claves en nuestra región en los próximos años es la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial intentamos emular la inteligencia humana para abordar tareas cada vez más complejas, aprendiendo con la experiencia. Esto nos permite, por ejemplo, aumentar las capacidades de nuestros profesionales, tomar decisiones analizando muchísimos más datos y variables y evitar errores o ser más rápidos. Aunque no está masivamente extendido, ya hay compañías latinoamericanas que están usando la inteligencia artificial para poder, por ejemplo, modificar cómo se relacionan con sus clientes. Y les pongo un ejemplo de nuevo de uno de los mayores fabricantes de bebidas del mundo. Gracias al uso de la inteligencia artificial han transformado cómo sus vendedores se relacionan con los propietarios de los bares y restaurantes en los que comercializan sus bebidas. Usando una aplicación apoyada en inteligencia artificial, los vendedores se han convertido en asesores que aconsejan a sus clientes sobre cuál es el mejor precio que poner a sus productos, cómo colocarlos dentro de la heladera o nevera, cómo poner pósters publicitarios en el bar o qué mix de marcas de bebidas tener para maximizar el beneficio. Como ven, usando la inteligencia artificial, los clientes de esta empresa reciben una asesoría por parte de los vendedores que les hace más efectivos y, por tanto, más fieles a dicho fabricante. Otra de las tecnologías que hay que tener en el radar y empezar a probar es el 5G, en concreto las redes privadas 5G.
Como saben, el 5G es la siguiente generación de tecnologías en redes móviles y permite crear redes privadas en las que la velocidad de transmisión de los datos es mucho mayor, el tiempo transcurrido, lo que se llama la latencia, el tiempo transcurrido entre envío y recepción de un dato es menor y se pueden conectar muchísimos dispositivos dando una cobertura geográfica muchísimo mayor. Esto sirve, por ejemplo, para modificar cómo las personas colaboran en entornos de alta criticidad como la salud. Y de nuevo les pongo un ejemplo. Ya tenemos algún hospital en la región que retransmite en directo los procesos quirúrgicos que se realizan en sus instalaciones. El 5G permite que un estudiante de medicina de cualquier lugar del mundo pueda seguir una operación en rabioso tiempo real y con una imagen de altísima calidad. Esta tecnología permitirá que en un futuro doctores de otros hospitales de cualquier lugar del mundo puedan participar de manera remota en las operaciones, lo que abre muchísimas posibilidades de colaboración entre especialistas y sin duda mejora la atención que los pacientes podrán recibir. La cuarta tecnología que queríamos destacar hoy es el Web3, todo lo que tiene que ver con el uso de blockchain para la gestión de activos digitales. Les sonará porque es lo que permite la existencia de las criptomonedas o los NFTs, están de moda últimamente. El Web3 permite realizar transacciones de manera segura, manteniendo la privacidad, pero a la vez fomentando la confianza entre los diferentes actores involucrados en una operación. Además, tiene otra característica muy interesante y es que permite la automatización de operaciones en base al cumplimiento de ciertas condiciones, lo que es conocido como smart contracts. Y de nuevo, ya hay organizaciones latinoamericanas que se están atreviendo a usar este tipo de tecnología para generar valor. Un caso súper interesante es el de una cámara de comercio de una de las principales capitales de la región. Usando Web3 han digitalizado la certificación que cualquier ciudadano o empresa puede obtener para demostrar que no tiene deudas con terceros. Esto significa que dicho certificado es absolutamente irrefutable, ya que no se puede alterar a diferencia de un documento físico, y que es verificable por parte de terceros también de manera digital. Como ven, en este caso, esta Cámara de Comercio ha conseguido brindar un servicio mucho más confiable, usando Web3, garantizando la seguridad y transparencia de los certificados y además, por supuesto, se es mucho más eficiente en todas estas transacciones. Y para acabar, la quinta nueva tecnología de alto potencial de la que queríamos hablarles hoy es el metaverso. El metaverso es una red de mundos virtuales a priori interoperables en la que es posible intercambiar activos digitales. Por simplificarlo, es la suma del Web3 que hemos visto antes con tecnologías como la realidad virtual o la realidad aumentada. El metaverso ofrece las ventajas de la no presencialidad que ya estamos viviendo, como la eficiencia, la seguridad o el cuidado por el medio ambiente, pero suma algunas adicionales, como el poder de verdad sumergirnos en una experiencia o ser más activos dentro de ella. Y una vez más tenemos un ejemplo de una compañía pionera en Latinoamérica que se está atreviendo a explorar las capacidades de esta nueva tecnología para ofrecer nuevas maneras de entretenimiento a sus clientes. En este caso es una empresa de telecomunicaciones que ha combinado el metaverso, el 5G y la inteligencia artificial para ofrecer a sus clientes una aplicación móvil que les permite experimentar un partido de fútbol de manera completamente novedosa. El usuario puede ver en su celular en tiempo real el partido, eligiendo la cámara que quiere, con una capa de realidad aumentada por encima que muestra información sobre los jugadores o, por ejemplo, cuáles son las zonas calientes del campo, dónde están jugando los jugadores en ese momento. ¿Vale? Como ven, usando el metaverso se está transformando cómo los espectadores viven algo tan conocido y habitual como un partido de fútbol. Y me gustaría acabar explicándoles el análisis que hemos hecho sobre cómo trabajan los líderes de los casos como los que les acabamos de explicar. Cómo se aproximan a la experimentación con nuevas tecnologías los ejecutivos que mejor lo hacen en Latinoamérica. Porque para innovar de verdad no basta con saber qué tecnologías son las de mayor potencial o tener a los técnicos que más saben de ellas. Lo que hemos visto es que los líderes de las compañías latinoamericanas que usan de verdad las nuevas tecnologías como ventajas competitivas hacen cosas diferentes. Primero, se permiten ser rupturistas, ser creativos, estar abiertos al cambio. Segundo, hacen foco en la visión de negocio, piensan en cómo usar cierta tecnología va a transformar la compañía y sobre todo cómo va a afectar a los empleados y clientes. Tienen un foco muy centrado en las personas.
Integran todo tipo de talento, no solo hombres tecnólogos. Son capaces de formar equipos con buenos técnicos, pero también con buenos diseñadores, abogados, periodistas, especialistas en marketing, con variedad de backgrounds, puntos de vista y experiencias vitales. Plantean los cambios en iteraciones, testando ideas, obteniendo lecciones en cada ola de cambio que les permiten corregir el rumbo de manera sencilla y eficiente si es necesario. Están orientados a medir, para poder tomar decisiones en base a datos, no en base a percepciones o preferencias personales. Recompensan a sus equipos el aprendizaje, no solo el éxito, y por supuesto no penalizan el fracaso, siempre y cuando se hayan obtenido lecciones en los test que se han hecho. Y para acabar, saben colaborar con el ecosistema, trabajar con empresas como Entity Data, con startups, con universidades o incluso con competidores para conseguir mejores resultados. El mundo de las nuevas tecnologías es demasiado dinámico y extenso como para pensar que una organización lo puede hacer todo por sí misma teniendo al talento adecuado, ¿no? Así que resumiendo, las compañías latinoamericanas deben ser excelentes en el uso de las nuevas tecnologías, creando nuevos modelos de negocio a los que van a llegar solo a través de la exploración y de contar con equipos diversos integrados dentro de un ecosistema más amplio. Y hasta aquí mi presentación. Espero que les haya resultado interesante, les agradezco de verdad su atención. Les dejo aquí mis datos de contacto por si les puedo ayudar en algo y si les parece pasamos a responder las preguntas que nos hayan compartido durante la sesión. Muchas gracias. Empezando por la primera, si queréis, nos escribía Gwendolyn Ledger de América Economía, ¿no? ¿Cuáles son las metas de Entity Data en este 2022 y cómo ayudarán las empresas y personas en su gestión? Creo que en general, si nos remontamos a todo el tiempo que Entity Data, ¿no?, tiene presencia en América, además hace más de 20 años, desde el inicio nuestro gran objetivo ha sido ayudar a las organizaciones líderes a ser eso, ¿no?, a ser líderes en su sector. Evidentemente, bueno, pues desde la base de nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia y desde la ayuda que le podemos dar en todos los ámbitos, desde cómo definir sus estrategias a cómo, lógicamente, implementar estas estrategias con las mejores tecnologías, como las tecnologías punteras, ¿no?, como explicaba Alberto, ¿no? Tecnologías que en este minuto seguramente son a lo mejor difíciles de implementar, son tecnologías que les van a dar ese salto diferencial en los próximos años. Entonces, en realidad, en los próximos años nosotros desearíamos tener, ¿no?, la misma senda de crecimiento que hemos tenido hasta ahora y poder seguir evolucionando junto con nuestros partners y estas empresas líderes en el mercado en ayudar a América Latina a ser punteros, ¿no?, en este tipo de proyectos como los que ha comentado Alberto. Si pasamos a la siguiente pregunta, de Mario Romero, de Transmedia, nos comentaba: hola, se habla mucho de transformación digital, metaverso, etc. ¿Qué tanto hay de marketing y de realidad para una empresa el involucrarse en esto? Al final, un poco, las tecnologías que estaba comentando Alberto en la ponencia son todo tecnologías que están en distinta etapa de madurez. Hay tecnologías que, lógicamente, pues ya tienen un track record, ¿no?, que lleva bastantes años. Por ejemplo, todo lo que ha comentado sobre cloud, todo lo que es inteligencia artificial. Y, evidentemente, hay tecnologías que están surgiendo ahora y además surgen apalancadas en la evolución de la propia tecnología, ¿vale? Por ejemplo, Alberto comentaba el 5G. Cuando el 5G se empiece a expandir en América, lo que va a hacer es que va a ser un habilitador para que podamos hacer otro tipo de iniciativas. Todo lo que él comentaba del metaverso, pues al final es altamente demandante de una capacidad de transmisión muchísimo más rápido y de una velocidad de los datos, ¿no?, que tiene un consumo mucho más alto. Entonces el 5G va a hacer que eso sea de consumo habitual, ¿vale? Va a pasar un poco, si queréis, pues como ocurrió con la inteligencia artificial, que en realidad es una tecnología que lleva muchos años en el mercado. Estamos hablando de una tecnología que se inventó, ¿no?, en los 50, los 1950, pero que, claro, al final ha dado el salto diferencial ahora en cuanto a la capacidad computacional lo ha permitido, en cuanto a que, lógicamente,
ha permitido, ¿no?, el tener muchísimos más datos, ¿no?, cosa que antes no podíamos almacenar. Entonces, al final, todas estas tecnologías, muchas de ellas, sobre todo las que están empezando, van a dar un salto y realmente en los próximos años van a ser muy importantes. Eso también es cierto que no hay que olvidar una cosa, y es que cuando estamos hablando de implementar este tipo de iniciativas en las compañías, ¿no?, en las que trabajamos, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Como decía Alberto, hay que atreverse a innovar, hay que atreverse a empezar a lanzar los primeros casos de uso, como alguno de los que nos comentaba, empezar a interiorizar esa tecnología dentro de las capacidades de la compañía y luego poder, ¿no?, ponerla al servicio del resto de áreas de negocio. Entonces, es una realidad, estas tecnologías están en el día a día de las compañías con las que trabajamos. Evidentemente, algunas como cloud, inteligencia artificial, pues ya empiezan incluso a tener cierto grado de madurez. Otras como 5G, metaverso, incluso los temas de Web3, pues están empezando, ¿no?, a hacer sus primeras iniciativas para llegar a ese punto de madurez. ¿Vale? Pasando a la tercera pregunta de Débora Slotniski, del Diario de la Nación y el Diario El Cronista. ¿Estas tecnologías están disponibles para pymes o solo para grandes empresas? Yo creo que esto es algo que ha remarcado el doctor Zedillo dentro de su ponencia, y creo que la tecnología lo que ha logrado es democratizar muchísimo el acceso. Bueno, entonces, en realidad, la tecnología, y más hoy en día, está disponible prácticamente para todos, para pymes, para grandes empresas, para todas esas startups, ¿no?, que están naciendo en el mercado latinoamericano y que realmente estamos viendo que están haciendo cosas increíbles. ¿Vale? Al final, la tecnología se ha simplificado su adopción. Esto ya no es un nicho en el que solo puedan estar participando esas grandes compañías y lógicamente, esto permite que tengamos una innovación mucho más rápida. Imaginemos, ¿no?, que antes, a lo mejor, el cruzar esa etapa de que aparecía una tecnología y esa tecnología estaba madura en el mercado, pasaban muchos años. Ahora prácticamente digamos que el recorrido es muy, muy rápido. Nosotros, por ejemplo, en Web3, que llevamos varios años con laboratorios de innovación alrededor de América Latina, hemos visto cómo a lo mejor, ¿no?, éramos de las primeras compañías que empezaban a hablar de blockchain, de cómo se aplicaba esto al mundo de las grandes empresas, y ahora es algo que está en boca de todos, está en boca de nuestros clientes, está en boca de nuestros partners, de nuestros competidores, etcétera, etcétera, y prácticamente estamos hablando de menos de 5 años, ¿no?, en este recorrido. Entonces, la tecnología ha cortado muchísimo los tiempos de adopción y la tecnología se ha democratizado muchísimo. ¿Vale? Si bien es cierto, uno de los grandes retos y una de las grandes barreras que tenemos en este minuto es la falta de talento. Y como no puede ser de otra manera, pues, y tiene cierta lógica, es verdad que las grandes corporaciones, las grandes empresas, a veces tienen, ¿no?, más facilidad o más capacidades, por lo menos, para poder acceder a ese talento. Pero en general, la tecnología está disponible para todos. Cada día, ¿no?, tienes una adopción más sencilla y evidentemente tienes aplicaciones múltiples, tanto para grandes compañías como para pymes. Sofía Pichigua, del Peruano, nos preguntaba, ¿no?, cómo sin legislación en Perú se puede fomentar, ¿no?, el tema de las criptomonedas. Aquí yo creo que será una cuestión que creo que es bastante evidente, y hay que reconocer que el mercado cada día es más abierto y el mercado cada vez es más difícil de controlar. ¿A qué me refiero? Es verdad que muchas veces la legislación en algunos países puede ir un poquito por detrás. Recording stopped. Recording in progress. Al final, de lo que estamos hablando es que esa tecnología, una vez que se democratiza, está habilitada para que todas las personas hagan uso de ellos. Y, por ejemplo, en el uso de criptomonedas, Perú, por ejemplo, es uno de los países que tiene más uso de criptomonedas y tiene unos porcentajes más altos. Aún no habiendo legislación, lógicamente es algo que la sociedad lo ha asumido como propio, ha visto el valor que tiene, y creo que ahora son las grandes compañías las que tienen que encontrar cuál es su posición dentro de ese ámbito. Por ejemplo, qué pueden hacer, ¿no?, las diferentes entidades financieras
para poder ayudar a los ciudadanos, para poder ayudar a sus clientes en cómo gestionan estas criptomonedas. O las empresas, por ejemplo, de seguros, cómo pueden habilitar nuevos productos de seguros que les permita mantener, por ejemplo, una seguridad para todas las personas que están utilizando criptomonedas en este minuto. ¿Vale? Quinta pregunta de Isabel Morel. Buenos días, soy Isabel Morel de la revista Trentic. ¿La evolución en el uso de las tecnologías impactará en la oferta de empleos de la TAM? No solo impactará, sino que ya está impactando, ¿vale? Yo creo que el gran reto que hay en este minuto cuando estamos hablando de tecnología es justo esto, es la dificultad que tenemos a la hora de encontrar talento. Y evidentemente, digo tenemos porque nosotros no somos ajenos a ellos, somos una empresa que lógicamente pues tiene muchísimas capacidades en el ámbito de las tecnologías y lógicamente demandamos muchísimo ese talento. Entonces yo creo que entre todos tenemos la obligación, la responsabilidad, ¿no?, de ir creando ese talento en la sociedad. A día de hoy, pues prácticamente estamos hablando de que estas tecnologías están en auge de todos. Lógicamente hay muchísimas carreras, hay muchísima formación alrededor de ingeniería informática, telecomunicaciones y todos los ámbitos, ¿no?, que incluyen el tener gente capacitada, pero aún así el mercado sigue demandando muchísimas más personas alrededor de estas tecnologías. Y no solo son gente del ámbito tecnológico. Estamos viendo pues, cómo ha ido evolucionando incluso perfiles que a lo mejor no lo esperábamos. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo en el ámbito de inteligencia artificial con todo lo que tiene que ver con ámbitos conversacionales, asistentes virtuales, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que gente que a lo mejor no tenía un background tecnológico, gente que eran, pues, si queréis, como vosotros, en el ámbito periodístico, gente que lógicamente no tenía, ¿no?, un background como el que puede ser un background de ingeniería, empiece a trabajar con temas de inteligencia artificial, comience a enseñar y a entrenar a estos bots para que lógicamente se comporten como nosotros podemos mantener una conversación. Entonces, si os fijáis, hay una demanda muy alta de profesionales que están asociadas a este tipo de tecnologías, y ya no solo cuando hablamos de profesionales que vienen del mundo de la ingeniería, sino profesionales que vienen del mundo de carreras a lo mejor, ¿no?, derivadas de otros sectores, que tienen que tener ese tipo de background. ¿Vale? Y yo creo que una de las últimas preguntas, ¿no?, que nos hacía Montserrat Valle de CNN en español, ¿qué expectativas tienen para el metaverso en Latinoamérica? ¿Cómo usarlo como una ventaja competitiva? A ver, yo creo que el metaverso, y lógicamente esto tiene mucho que ver pues con el anuncio de Zuckerberg, ¿no?, cuando cambia el nombre de la compañía, ¿no?, de Facebook a Meta. Lo que decíamos antes tiene que ver con cómo se está democratizando el uso de determinadas tecnologías que son habilitadores para el metaverso. Tiene que ver con que los dispositivos cada vez se van a ir abaratando más, igual que han aparecido con otro tipo de dispositivos que a día de hoy, ¿no?, pues son comunes entre nosotros. Al final el metaverso va a ir creciendo porque además tiene mucho que ver con lo que hablaba un poco Alberto en una de sus condiciones iniciales, de cómo ha cambiado el modelo de trabajo híbrido y cómo ha cambiado la sociedad en Latinoamérica. Prácticamente todos nos hemos acostumbrado a estar así, ¿no?, a través de una pantalla, el poder tener este tipo de reuniones. Claro, imaginaros lo que sería tener estas mismas reuniones donde más allá de un ámbito 2D, donde más allá, ¿no?, de tener la voz, pues podamos empezar a tener nuevas sensaciones, podamos empezar, ¿no?, a estar juntos en una mesa, y esta charla que estamos dando hoy, ¿no?, y que al final parece, ¿no?, que es lógicamente a través de un vídeo, pudiera ser todos sentados en una mesa redonda comentando este tipo de cosas, ¿no? Vosotros a lo mejor transmitiéndonos estas preguntas, incluso pudiendo, ¿no?, si fuera el caso, dibujarlo en una pizarra, etcétera. Entonces, el mundo va a ir cambiando con mucha facilidad hacia ese ámbito en cuanto a la tecnología sea el habilitador que lo permita. Y eso va a correr muy rápido porque cada vez hay menos tiempo de adopción de las nuevas tecnologías en nuestro mundo. Entonces, el metaverso al final va a hacer que muchas de nuestras compañías, que lógicamente ya se han acostumbrado, aparte de este trabajo híbrido, aparte de relacionarse con sus clientes en este mundo digital, no hay que olvidar que
muchos de los clientes anteriores, pues a lo mejor, lógicamente, todos estábamos acostumbrados a hacer determinadas cosas en el mundo físico, pero hemos aprendido a una velocidad increíble a cómo hacerlo en el mundo digital. Bueno, pues si queremos favorecer este engagement dentro del mundo digital, tenemos que también aprender a cómo pasar de este 2D, de este video, a cómo llevarlo a un entorno mucho más colaborativo donde podamos colaborar de una forma diferente, ¿no? En ese mundo mucho más inmersivo. Y además, no hay que olvidar que el metaverso no solo va de esto, sino va de cómo digitalizas la economía, ¿vale? Sabéis que en el metaverso, pues ahora mismo hay un boom tremendo con todo lo que son NFTs, el valor a lo mejor de ciertos activos, todo lo que Alberto hablaba, ¿no? Que tiene que ver con Web3. Entonces, al final va a aparecer, igual que tenemos la economía del mundo físico, va a aparecer la economía del mundo digital, donde muchos de nuestros activos van a tener un valor, donde lógicamente nosotros vamos a estar relacionados en ese ámbito. Entonces, va a ser algo que va a crecer mucho en los próximos años. Y por último, la última pregunta, una pregunta de Bárbara Gaisola Alcantar, ¿no? Nos preguntaba qué industrias son las más avanzadas en el uso de estas tecnologías disruptivas y cuáles todavía presentan ámbitos de oportunidad, o áreas de oportunidad, disculpa. Yo creo que si hacemos un repaso en las industrias en las que Entity Data está trabajando en el mercado latinoamericano, yo creo, por ejemplo, la banca siempre ha sido uno de los sectores que ha ido por delante en la aplicación de estas nuevas tecnologías. Hace mucho tiempo se han dado cuenta, ¿no? de cuál es el valor que ellos tienen más allá de esos servicios financieros. Ellos cuentan con muchísima información de sus clientes y tienen un activo que puede ser muy fácilmente digitalizable, que es el dinero. Con lo cual, la verdad es que yo diría que la banca la pondría dentro del sector puntero en la adopción de estas tecnologías, ¿vale? Lleva ya varios años. Luego, en otro ámbito están las empresas de telecomunicaciones, que por la propia naturaleza que tienen, incluso son habilitadores, ya no solo son consumidores, sino que ellos mismos son habilitadores de ciertas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, del 5G, son también empresas que suelen ser, ¿no?, líderes en la aplicación de estas tecnologías, porque lo tienen muy de la mano. Y quizás yo creo que en otros ámbitos van empresas donde a lo mejor hasta ahora pues, han tenido un carácter un poquito más conservador. Podemos estar hablando de las compañías de seguros, que yo creo que están viendo un poco la pista de las compañías en el sector del ámbito financiero, del sector de la banca, y están acelerando mucho en los últimos años. Quizás tenían un track record un poquito más lento en este ámbito. Y luego pues son las compañías que tienen ese ámbito más industrial, donde es verdad que está empezando a haber un avance muy rápido, pues por ejemplo con todo lo que es la digitalización de los procesos productivos y con todo lo que es cómo eficientan sus operaciones, porque lógicamente ahora tienen una capacidad muy diferencial a cómo medir, ¿no?, cosas que ocurren en el mundo físico y que realmente les permiten optimizar sus procesos, porque van a poder, ¿no?, prácticamente conectar millones de dispositivos a través de la tecnología 5G, porque ya es viable y de hecho pues, ¿no?, ya hemos tenido varios ejemplos de cómo a través del análisis de las imágenes con inteligencia artificial somos capaces de identificar un comportamiento y mejorar la operación de una compañía. Entonces, las compañías que se dan en el ámbito más industrial, aunque es verdad que quizás han sido las más conservadoras en el uso de la tecnología porque su cadena de valor estaba más en el mundo físico, cada vez más están incluidas en este ámbito. Bueno. Y por último, ya para cerrar, la última pregunta de Ana Salazar Yarleque. Buenos días. Creo que la mayoría de las empresas en Latinoamérica están ya en la vanguardia de las tecnologías. Es de Agencia Press. Yo creo que efectivamente, si vemos un poco el panorama de las empresas que, por ejemplo, nosotros trabajamos en Latinoamérica, yo creo que hay empresas que son muy innovadoras y que no tienen nada que envidiar a compañías que a lo mejor están en Estados Unidos o en Europa, porque han integrado las nuevas tecnologías dentro de su día a día y han transformado su negocio gracias a ello. Y además lo hacen continuamente. O sea, ya han adoptado la tecnología como uno de los drivers, ¿no?, más importantes dentro de su estrategia de negocio y empiezan a verlo como algo natural. Ellos saben que no se trata de lo que ya ha implementado,
sino de las capacidades que tengo para seguir creciendo. Y lo consideran un aspecto diferencial frente a la competencia. Con lo cual yo os diría que hay muchas de las compañías con las que trabajamos que son altamente innovadoras, altamente demandantes de tecnología. Es verdad que luego también hay un grupo de empresas que, al igual que nos pasaba con el ámbito de las industrias, van un poquito por detrás. Porque efectivamente lo que comentábamos antes, la barrera del talento, el conseguir el talento ejecutivo, que lógicamente se atreva a incluir la tecnología dentro de todo lo que es el ciclo de vida de negocio y de todo lo que es un poco su estrategia de compañía, no es fácil, ¿vale? Pero son compañías que están empezando a ver cómo el futuro que ellos tienen, cómo la competencia, ya no solo competencia local, sino competencia que le viene de otros mercados, empiezan a ver y a vislumbrar cómo pueden utilizar estas nuevas tecnologías para seguir diferenciándose y, lógicamente, romper esa brecha que tienen. Entonces, lo que os decía, lo que comentábamos antes, la tecnología ya no es una barrera. Hoy en día todas las compañías tienen acceso a las mismas capacidades computacionales, al mismo software, todo está en la nube, todos podemos hacer este tipo de proyectos. Creo que es un tema más de priorizarlo en la agenda estratégica de la compañía y entenderlo como un aspecto diferencial y como algo que te va a permitir diferenciarte de la competencia, ¿vale? Entonces yo creo que es algo que están adoptando en general todas las compañías, lógicamente algunas, ¿no?, con mayor o menor rapidez. Sin más, ¿no?, yo creo que con esto finaliza la conferencia que queríamos dedicarles a ustedes, ¿no?, los periodistas. En nombre de Entity Data y de todos los participantes de esta conferencia, les agradezco muchísimo su asistencia al día de hoy y espero que haya sido un evento de su agrado. Muchísimas gracias. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.